Conferencial. Buenas noches para todos los hermanos que me escuchan en Colombia y en otras partes de América Latina. Estamos llevando a cabo un desarrollo metódico de lo que implica la teología gnóstica samaeliana, porque nuestra teología es una teología experimental, más que una teología teórica. Los estudiantes que estamos en esta enseñanza debemos tener la posibilidad de comprobar algunas cosas. Y por ejemplo, para que se hable de la teología en el nacimiento espiritual o de la teología en el desarrollo de la eliminación egoica, pues el estudiante tiene que estar trabajando, porque si el estudiante no trabaja, pues simplemente va a dedicarse a exponer la teoría y nada más que la teoría. De manera que sobre esas bases es importante que nosotros empecemos a trabajar con mucha dureza y con mucha fuerza para ir sacando adelante este proceso. La teología tiene, como bien sabemos nosotros, una explicación semántica, filológica, filosófica y obviamente teológicamente, espiritualmente. Sobre esas bases podríamos decir muchas cosas, pero lo que nos interesa ahora a nosotros es seguir los pasos del desarrollo de lo que significa o simboliza la teología en el nacimiento espiritual. Como bien sabemos nosotros, el nacimiento espiritual es uno de los factores de la revolución de la conciencia. Y todos sabemos que este factor es el trabajo en el sagrado arcano AZF. Es el trabajo con las fuerzas divinales, con las fuerzas sagradas. Y nosotros debemos, los estudiantes, tener muy claro que para poder entrar en este proceso, en este tema, tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si la persona no tiene un compañero, si es la mujer, o una esposa, si es el hombre, pues también podría hablar, pero para que pueda hablar sobre la teología, se necesita que ese estudiante o haya trabajado en algún momento en el desarrollo del arcano AZF, o simplemente que sea un hombre o una mujer que se puedan haber dedicado o se dediquen a manejar la transmutación de solteros, o sea, el manejo del pranayama, el manejo de la energía y la sublimación sagrada. Eso nos da un resultado para hablar, pero los que estarían más autorizados para hablar de un nacimiento espiritual en ese proceso serían exclusivamente los hermanos que son capaces o que tienen la oportunidad de tener una pareja para trabajar. Esto lo digo porque generalmente ninguna de las religiones hablan claramente sobre estos aspectos, porque siempre la sociedad ha considerado que la sexología, el sexo, eh, solamente es permitido como un sexo limpio cuando se tiene un matrimonio, pero resulta que el hecho de que una persona celebre o tenga una ceremonia civil, religiosa o de cualquier índole, no significa que eso le garantice que está teniendo un trabajo sexual acorde a como lo enseña las divinidades y muy especialmente como lo sabemos y lo conocemos explicado en forma muy especial en el Apocalipsis, en el Génesis, que está establecido en la Biblia hebrea y también en la Biblia gnóstica, o sea, en la Pistisofía. Pues he querido explicar estas partes para que muchos estudiantes que de pronto no están tan avanzados puedan perfectamente enterarse de cómo es este proceso y cómo se debe hacer. El sexo en general es conocido por la humanidad como una forma de reproducción de la raza actual y de las demás razas que hemos tenido. Pero
Eso es un sexo que llamaríamos el sexo común y corriente o el sexo normal. Pero obviamente también hay infrasexo y hay suprasexo. Y en estos puntos es en los que tenemos que enfocarnos en la parte de la teología. Porque, por ejemplo, lo contrario de la teurgia es la nigromancia. Y tanto la teurgia como la nigromancia son factores que tiene que el estudiante gnóstico aprender, porque obviamente allí va a darse cuenta que así como hay fuerzas positivas, hay fuerzas negativas. Entonces, en la teología gnóstica samaeliana, el maestro nos entrega toda la enseñanza en forma práctica para que nosotros hagamos el ejercicio, practiquemos y aprendamos. Por ejemplo, el estudiante que empieza a conocer el proceso de la energía sagrada en el nacimiento espiritual es un estudiante que se está preparando, si lo hace con respeto, con juicio y con veneración y con dedicación, pues a ser un teólogo supremamente hábil en el conocimiento y en el manejo de las fuerzas superiores, porque eso es lo que es. Pero eso requiere, como lo hablamos ya hace bastante tiempo atrás, de que el estudiante también tenga claridad cómo es la teología en el desarrollo para la eliminación del agregado psicológico, porque obviamente en esto tenemos que tener las dos cosas en forma unánime, en forma integral, en forma equilibrada. No podemos salirnos de ese camino. Es así como entonces, entrando en materia del nacimiento espiritual, tenemos que hacer claridad en lo siguiente. Hay el hombre o la mujer que aspiran a conocer la teología en forma experimental y trascendente, lo deberían hacer ya practicando los tres principios de la revolución de la conciencia, como es el morir psicológico, el nacer espiritual y el sacrificio por la humanidad. Pero aquí, como bien se han dado cuenta, estamos siguiendo los pasos. Ya vamos nosotros avanzando en este segundo factor que es el nacimiento espiritual en relación con la teología. Y por esa razón nos vemos obligados a presentarle a los estudiantes unos puntos de vista muy interesantes. Por ejemplo, en la vez pasada estuve hablando mucho sobre un tema que el maestro nos presenta en uno de sus libros y que nos invita claramente a que nosotros seamos capaces de entender cómo es ese proceso, de qué manera es que se maneja ese proceso para que así de esa forma podamos nosotros aprender que hay necesidad de regresar, porque en la cátedra pasada hablamos del cambio. Dice, cambia la naturaleza y hallarás lo que buscas. Es decir, si yo quiero encontrar la sabiduría de la teología sagrada, entonces tengo que cambiar la naturaleza de lo que yo estoy buscando. Y como estoy buscando el nacimiento espiritual, tengo que encontrar cuál es la naturaleza, cuál es el origen de ese nacimiento espiritual. Y fíjense que el maestro en esa cátedra, él nos explica claramente ese proceso cómo es. Y nosotros, pues, a duras penas medio entendemos un poquito porque son libros que el maestro escribió y que nosotros raramente los estudiamos. Puede ser que los hayamos leído, pero estudiarlos muy poco es lo que hemos hecho por eso. Dice el maestro lo siguiente: Arnoldo de Villanueva, Alberto el Grande, Raimundo Lulio y muchos otros alquimistas denominan mercurio al esperma o semen. Vean ustedes hacia dónde nos conduce esta cátedra. Nos conduce a buscar el origen de nosotros. ¿Y cuál es el origen de nosotros? El origen de todo ser humano está
altamente explicado en el proceso de la unión sexual entre el hombre y la mujer. Y esa unión sexual es el aporte de una semilla sagrada que es la única que permite que haya esa creación de esa criatura. Entonces, por esa razón, se nos dice que si queremos conocer el origen de todo, tenemos que regresar al principio. Y el principio en nosotros es ese. Y aquí entonces podemos decir que para que nosotros entendamos cuál es la forma de llegar a conocer la teología en el nacimiento espiritual, podríamos resumir eso diciendo que es llegar a conocer a Dios para el nacimiento espiritual, llegar a conocer a ese real ser que nos va a ayudar a desarrollar ese proceso. En una cátedra que estamos viendo aquí nosotros, que se titula El Superhombre, nos habla el maestro de que el astro rey del sol nos ha donado, nos ha dado las semillas para lograr hacer al superhombre. Y nos dice que esas semillas están contenidas en las glándulas sexuales. Miren ustedes que si nosotros hablásemos sobre teología en forma abierta, que no fuera para las comunidades gnósticas, pues podríamos ser censurados, como quien dice, de perversos, porque estamos mezclando a Dios con el sexo. Y esa es la gran, diríamos nosotros, el gran desconocimiento que tiene la humanidad de la sublimidad, de la, diríamos, de la relación suprema que hay entre esa semilla sagrada y el contenido del ser superior que se manifiesta en esa semilla, porque el logo solar se manifiesta en esa semilla. O sea, si está en esa semilla, ¿cómo podríamos nosotros llamar vulgarmente a esa semilla con otro nombre que no fuese la semilla de la creación humana por medio de la fuerza sagrada del ser? Ahí está precisamente el punto de convergencia que tenemos que aprender a manejar para que las cosas no se manejen ni se tengan mal. Así que este sería pues el punto básico, el punto esencial que nosotros debemos conocer y debemos manejar. Estamos pues en una cátedra donde se necesita, como hemos dicho, volver al principio para poder encontrar lo que buscamos. Estamos buscando entender, comprender cuál es la función de la teología en el nacimiento espiritual. Y entonces tenemos que llegar a estos puntos donde estos grandes iniciados como Arnoldo de Villanueva, Alberto el Grande, Raimundo Lulio y muchos más alquimistas denominan mercurio al semen o esperma sagrado. Dice, no hay sino una sola materia que sirve de fundamento a la gran obra del Padre. Aquí está dicho todo. Queremos hacer la obra del Padre. ¿Qué es la obra del Padre? La obra del Padre es que nosotros logremos llegar a ese seno sagrado donde habitan solamente los seres que han logrado esa creación, que han logrado integrarse con las divinidades. Y eso no es gratuito. Eso no es, y tenemos que decirlo claramente, eso no es acudir a los recintos, diríamos, religiosos o destinados al culto sagrado a simplemente rezar o a darnos golpes de arrepentimiento. No, esto tiene, como decíamos al principio, tiene un proceso que es vivenciarlo, vivirlo. Y ese proceso de vivenciar y vivirlo tiene muchísimos peligros, porque los estudiantes o las personas que no se preparen para hacer este trabajo terminan, en vez de ir hacia arriba en búsqueda de la sabiduría infinita del ser, se van hacia abajo y caen desafortunadamente en lo que llamamos nosotros la influencia de la logia negra, el desconocimiento de las verdaderas
y sagradas verdades para entrar en el mundo de las tinieblas, porque eso es, obviamente, se define entre los alquimistas y entre los estudiosos de la enseñanza sagrada, el nombre de Lucifer como diciendo que es una escalera para subir y una escalera para bajar. Cuando la gente oye mencionar el nombre de Lucifer se asusta, se llena de espanto, porque se ha dado la idea en la mayoría de las religiones que Lucifer es un demonio perverso, un diablo degenerado. Resulta que todos sabemos que si yo tengo una camisa blanca y la ensucio de barro, pues se vuelve negra. Pero si yo cojo esa camisa y empiezo a limpiarla y a enjuagarla y a jabonarla, la vuelvo a regresar a su color blanco. O sea que tiene la doble funcionalidad. Y en la cábala esotérica hay una carta que representa muy cercanamente ese proceso, que es la carta 15 del tarot. Entonces ahí vemos nosotros cómo hay una imagen de una persona que no se puede calificar ni de hombre ni de mujer, porque tiene cuerpo de hombre, pero tiene algunos órganos de la mujer. Esto quiere decir que es una dualidad y que nosotros tenemos que saber manejar esa dualidad específicamente en la relación sagrada de la sexología trascendente. Así pues, estimados hermanos, que aquí pues nos están dando estos iniciados una clave muy grande cuando nos dicen que no hay sino una sola materia que sirve de fundamento a la gran obra del Padre. Esa materia prima de la gran obra es el esperma denominado mercurio por todos los alquimistas. O sea, cuando entre los iniciados, entre los estudiosos de los misterios sagrados, se habla de la alquimia, se está hablando precisamente de la manera como se pueden hacer espiritualmente. Pero pues no se le puso ese nombre para que no se confunda con aspectos estrictamente, diríamos, fanáticos religiosos, porque de eso no se trata. Se trata de hablar en una forma muy científica, muy decente, muy cultural y muy agradable a la gente, y no de vulgarizar lo que desafortunadamente la humanidad ha vulgarizado y ha dañado. No es posible que un hombre admire a una mujer sin que ensucie con su mente o en su mente todas las procacidades que le vengan. Y de igual manera le puede pasar a la mujer. Pero es un derecho fundamental el de aparearse el hombre y la mujer, porque está establecido como un derecho de la misma divinidad, de manera que no puede ser pues un acto de esa naturaleza. Otra cosa es que ese acto se haya degenerado y se haya llevado a puntos extremadamente delicados, pero eso no implica que los efectos puros, sagrados, respetuosos, trascendentes, no sean posibles en ese acto sublimal y trascendente de la unión de las parejas. Ese pues es el punto que a nosotros nos interesa como estudiantes de esta enseñanza empezar a dilucidar con las personas, y lo vamos a hacer precisamente en cátedras sucesivas en esta escuela teológica, como lo haremos también en la escuela sociológica, como lo haremos en la escuela psicológica, como lo haremos también en la escuela de psicofísica, en la escuela que tiene que ver con todo lo que es el aspecto de la naturaleza, como es la medicina natural y la elementoterapia. Esa materia prima de la gran obra es el esperma denominado mercurio por todos los alquimistas. El mercurio es el esperma cocido de todos los metales. Esto es muy interesante que lo expliquemos, porque mucha gente piensa que esto es como una cosa inventada, y no. Observen ustedes que tanto el hombre como la mujer tenemos los órganos sexuales, y que en los órganos sexuales se va gestando, se va acumulando una energía que es la que usamos
para la creación de una criatura. En la mujer se manifiesta en sus óvulos y en el hombre en su esperma, que se acumula en sus gónadas y que se usa precisamente para hacer un trabajo trascendente. Decimos esto para que los estudiantes lo comprendan de una manera mucho más clara y más concreta y no nos vayamos por las ramas tratando de decir cosas que consideramos que no son de dominio público, pero que como lastimosamente sí es de dominio público la prostitución, sí es de dominio público la degeneración sexual, sí es de dominio público las violaciones, los escándalos sexuales de todo tipo, eso sí es de dominio público. Pero lo que puede ser supremamente limpio, puro, casto y sincero, no se toca. Y hay que tocarlo para que la humanidad vaya saliendo de esos estadios de ignorancia, que no es otra cosa. Dice el maestro, el mercurio es el esperma cocido de todos los metales. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, nosotros tenemos 3 tipos de alimentos y esos 3 tipos de alimentos influyen en esa pureza de esa semilla. Por ejemplo, el primer alimento es el alimento común, el que consumimos todos los días al desayuno, al almuerzo y a la comida, y cuando tenemos apetito, obviamente. Y ese alimento común se transforma. Tenemos un transformador que es nuestro estómago, el aparato digestivo. Él hace la digestión y eso lo procesa y de ahí saca lo más puro que se convierte obviamente en vitaminas, proteínas y que circula a través del torrente sanguíneo para finalmente sintetizarse en lo que se conoce en el hombre como el esperma sagrado y en la mujer como sus óvulos que tiene perfectamente. Esa energía sexual del hombre y esa energía sexual de la mujer es lo que permite, como lo dice aquí bien claro este punto del libro que estamos trabajando, donde se dice que el mercurio es el esperma cocido de todos los metales, es decir, de los metales y de todos los alimentos de la madre naturaleza adquirimos este mercurio. O sea, aparece el semen y el óvulo en la mujer. Pero esa energía sagrada en nosotros tenemos que aprender a saber cómo se procesa. Y ustedes saben que cuando comemos un pedazo de carne, de pollo, de pescado, o cualquier tubérculo de la naturaleza, o cualquier grano de la naturaleza, o cualquier vegetal, planta, fruta, etcétera, todas se transforman. Y fíjense que esa transformación es lo que aquí se denomina como el mercurio cocido de todos los metales. Y luego nos dice Arnoldo de Villanueva, que según el grado de sulfuración, el mercurio engendra los diversos metales en el seno de la Tierra. La sulfuración viene obviamente del azufre, y el azufre en la alquimia es el fuego. Y siendo el azufre el fuego, pues obviamente esa sulfuración es la que es procesada en toda la naturaleza, incluso en la propia naturaleza del cuerpo humano. Así que ahí vamos pues tratando de entender cómo es ese proceso, cómo se maneja y de qué manera surge en nosotros. Quería o quiero dejar claro lo siguiente. Así pues, el mercurio, según el grado de cocción, viene a revertir las diversas formas metálicas. Aquí ya se habla de metálicas porque el mercurio es un metal, pero es un metal que ni es totalmente sólido ni es líquido. Es un metal acuoso. Y eso ocurre con el mismo mercurio de la alquimia. Es exactamente igual. Por eso se define de esa manera.
Realmente cada persona puede ser descompuesta en sus propios elementos. Óigase bien esto que ayer era donde queríamos llegar. Recuerden ustedes que estamos hablando de una cátedra que nos está dirigiendo la teología gnóstica en el nacer espiritual. Y no podemos hablar nosotros de un nacimiento espiritual en forma teológica si nosotros no conocemos los principios fundamentales de esas expresiones. Es por eso que estamos desarrollando con mucho juicio y con mucho cuidado esta cátedra para que los estudiantes que nos puedan estar oyendo y tengan inquietudes las pueden dejar plasmadas en estas cátedras y nosotros trataremos de dar respuesta a esas inquietudes. Lo que nosotros estamos leyendo y explicando no es más que lo mismo que escribió nuestro amado maestro Samael Aún Weor. No estamos pues inventándonos nada ni estamos trayendo aquí cosas raras. Estamos basados y fundamentados en sus libros. Dice, con ayuda del calórico podemos descomponer el hielo en agua, porque el agua es el elemento del hielo. Fíjense ustedes, allá hay un ejemplo muy claro. ¿Cómo se descompone el hielo? Pues con el calórico, es decir, calentándolo, el hielo se convierte en líquido, en agua líquida. Dice, así pues, todos los metales de la Tierra pueden ser descompuestos en el mercurio. ¿Por qué en el mercurio? Vamos a ver. En el mercurio es materia prima de todos los metales. Óigase bien. Así pues, todos los metales de la Tierra pueden ser descompuestos en el mercurio, porque el mercurio es la materia prima de todos los metales. Aquí viene un caso que generalmente la gente nos van a refutar, incluso gente de ciencia nos van a decir que cómo nos atrevemos nosotros a hablar de que el mercurio es, obviamente, se descompone o puede ser descompuesto en mercurio. Todos los metales de la Tierra pueden ser descompuestos en mercurio. Dice porque el mercurio es la materia prima de todos los metales. Es decir, en todos los metales se va a encontrar como origen primario el mercurio. Este mercurio es el semen espermático, en el cual pueden descomponerse todos los metales, porque ese es el elemento de donde salen todas las cosas. Claro, es que todo, absolutamente todo, animales, plantas, semillas, minerales, todos provienen de un elemento básico primario. Y ese elemento básico primario en alquimia está denominado como el mercurio. Es por eso que estamos hablando de ese tema. Este mercurio es el semen espermático en el cual pueden descomponerse todos los metales, porque ese es el elemento donde salen todas las cosas. El hombre puede descomponerse en el semen, porque ese es el elemento donde salió, y cada cosa puede ser descompuesta en los propios elementos de que está compuesto. Por ejemplo, si ustedes toman el hierro, un pedazo de hierro, y lo ponen al fuego, pues ese hierro se va a volver líquido. Y dentro de ese líquido vamos a encontrar el mercurio que lo originó. Eso puede que suene un poco raro, pero es una realidad que se puede comprobar. Antes de poder transmutar los metales, hay primero que reducirlos a su materia prima. Si vamos a cambiar un metal en otro, tenemos que reducirlo a su elemento primario. Vean ustedes. Por eso dice, antes de poder transmutar los metales, hay primero que reducirlos a su materia prima. Así también, antes de que el hombre pueda redimirse de sus pecados y entrar en el reino de los cielos, hay primero que reducirlos a su materia prima, para luego transmutarlo en hombre celestial, de que nos habla San Pablo.
En la cátedra que les mencioné ahora, donde habla el maestro del superhombre, se explica todo este proceso. Cuando al principio de la cátedra nos dice el maestro, citando un códice de Anáhuac, que los dioses crearon a los hombres de madera para luego integrarlos con la divinidad. Pero agrega, no todos los hombres llegan a integrarse con la divinidad. ¿Qué es lo que nos están diciendo con esto? Pues lo mismo que se está explicando aquí en esta parte, donde se dice que antes de poder transmutar los metales hay primero que reducirlos a su materia prima. Así también, antes de que el hombre pueda redimirse de sus pecados y entrar en el reino de los cielos, hay primero que reducirlos a su materia prima, para luego transmutarlos en el hombre celestial de que nos habla San Pablo. Aquí vienen dos cosas que hay que aclarar. Una, cuando se habla de que el hombre, dice aquí, que antes de que el hombre pueda redimirse de sus pecados y entrar en el reino de los cielos, hay primero que reducirlos a su materia prima. ¿Qué vamos a reducir a su materia prima? Pues esos pecados, y esos pecados en la enseñanza gnóstica, y aquí viene la parte teológica, están explicados y expuestos y digamos que muy bien condicionados como energía, la energía que está haciendo posible que nosotros no podamos avanzar por el camino de la espiritualidad sagrada. ¿Por qué razón? Porque primero tenemos que reducir esos elementos que nos están perjudicando a la materia prima primaria. ¿Cuál es esa materia prima primaria? Pues nada más ni nada menos que la esencia que nos identifica con vida. Y esa esencia apareció en nosotros cuando fuimos creados. De manera que a ese punto hay que llegar. ¿Por qué? Porque el hombre actual, la mujer actual, estamos todos contaminados con unas energías que en muchos países, naciones de Oriente y aquí en Occidente, se les denomina, en unos casos, se les llama demonios rojos de Set. Eso surgió en el Viejo Egipto. En otros casos se les llama agregados psicológicos en el budismo en general y en particular en el budismo tibetano. También se les llaman pecados en las culturas religiosas crísticas. Y el maestro nos habla de yoes o defectos, porque él se dedicó a estudiar en forma muy profunda cuál era el origen de la degeneración de la raza actual. Y como fue un hombre que conoció no solamente esta raza, sino muchas razas anteriores, porque él vivió en tiempos que no se puede ni siquiera contar como años o meses, ni siquiera como años solares o algo así por el estilo, ¿no? Son ya explicaciones que van mucho más allá de la simple lógica y la razón, pero que si los analizamos tienen sentido porque se habla nada más ni nada menos que se habla de los diferentes niveles y en esos niveles aparecen las dimensiones. Dimensión, tercera dimensión que es la que nosotros tenemos, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión. Ya no se habla de planos, el maestro Samael no quiso hablar de planos. Él al principio estuvo hablando de esos temas porque eso era tema expuesto por la teosofía. Pero llega el maestro Samael e investiga profundamente y entonces ya empieza a hablar de dimensiones. Así que sobre esos aspectos es importante que nosotros tengamos claridad absoluta para que no nos perdamos y no nos desaparezcamos de este conocimiento de la noche a la mañana.
Entonces vuelvo a leer esta parte porque me parece muy interesante que ojalá ustedes la asimilen. Dice, antes de poder transmutar los metales, hay primero que reducirlos a su materia prima. Y aquí introduce entonces, dice, así también, antes de que el hombre pueda redimirse de sus pecados y entrar en el reino de los cielos, hay primero que reducirlos a su materia prima, para luego transmutarlos en el hombre celestial de que nos habla San Pablo. Expliqué muy rápidamente que la materia prima a la que quedan reducidos los pecados es precisamente a la esencia divina que nosotros portamos y que desde que llegamos y nos dieron existencia en este plano físico, pues tenemos esa materia prima que es la esencia, pero lastimosamente la tiene arropada, la tiene embotellada, todos esos elementos psíquicos negativos que se, como ya dijimos, como pecados, vicios, defectos, agregados, yoes, etcétera, etcétera. Y por eso se dice que para poder llegar al reino celestial, como explica Pablo de Tarso en sus epístolas, necesitamos pasar primero por el proceso de reducir todos esos elementos subjetivos a la materia prima. Ahí tienen ustedes la explicación de que la alquimia no solamente es en la parte sexual, la alquimia se tiene que hacer en el trabajo psicológico, la alquimia se tiene que hacer en el servicio a la humanidad. Todo lo tenemos que aprender a manejar. Una persona que se quiera dedicar a servir a la humanidad con verdadero sentido de amor y de respeto por las gentes, obviamente tiene que dedicarse a hacer esta alquimia de transformar esos yoes, defectos, vicios, pecados en la esencia, para que así pueda expresarse la conciencia en él y entonces dirigir a las gentes, a las masas, con un criterio soberano de una verdadera ética revolucionaria, de un cambio verdaderamente revolucionario, no un cambio mental, sino un cambio en buscar la conciencia, en purificar la conciencia que está invadida, o sea, esa semilla sagrada está invadida por los elementos subjetivos negativos. Esa puede ser la manera como el hombre tiene que trabajar para poder reducir esos elementos primarios que lo tienen mal a su materia prima, que es precisamente esa esencia, y que al transmutar eso lo puede volver o convertir en el hombre celestial de que habla San Pablo. Por ejemplo, si yo tengo una estatua y quiero darle a esa estatua una forma absolutamente nueva, debo primero reducir esta estatua a su materia prima, descomponiéndola en los mismos elementos de que está compuesta. Claro, eh, si queremos cambiar algo y volverlo a hacer nuevamente, pues hay que volver a destruir todo lo que hicimos, reducirlo otra vez a su expresión primaria. Por ejemplo, si tenemos una estatua de yeso, tenemos que descomponerla y quedar convertida otra vez en yeso. Si la estatua es de hierro, pues igualmente vamos a tener que fundir la estatua para poder volver a hacer otra estatua nueva. Y así por el estilo. Esos son los ejemplos que el maestro nos pone, que yo creo que nos dan una comprensión muy absoluta. Luego, con esa materia prima hago la estatua en forma absolutamente nueva y totalmente diferente, claro, pero con la misma materia prima que ya tenía. Así también, si queremos transmutarnos en hombres celestiales, en maestros de sabiduría, debemos reducir al esperma de que fuimos formados para elaborar el yo Cristo, el niño de oro de la alquimia sexual. Yo creo que ahí quedó muy bien explicado el proceso que queríamos dejar muy definido sobre cuál es el nacimiento espiritual. Ustedes ven cómo en ese párrafo
y en todo lo anterior que hemos venido leyendo y explicando, ustedes se dan cuenta en qué termina. Miren ustedes, hablamos de la estatua y que si se quiere hacer una nueva estatua hay que reducir eso a la materia prima. Dice también aquí que así también, si queremos transmutarnos en hombres celestiales, es decir, si queremos cambiar la naturaleza nuestra que tenemos, que es una naturaleza negra, perversa, degenerada y todas esas cosas, pues tenemos que volver a la materia prima para podernos convertir en hombres celestiales, en maestros de sabiduría. Y para eso debemos reducir el esperma de que fuimos formados. Hay que reducirlo, hay que procesarlo en la fragua encendida de Vulcano para elaborar el yo Cristo, el niño de oro de la alquimia sexual. El Maestro Jesús el Cristo enseñó a sus discípulos todo este proceso. Lastimosamente, las distintas culturas religiosas que saben y conocen de estos aspectos no se atreven a decir nada porque ellos prefieren que el pueblo siga por ese camino y que la gente no conozca la verdadera realidad de lo que simboliza o significa este cambio, esta transformación, que se debería de enseñar como una parte, diríamos, primaria de la teología sagrada, pero no se hace. Y no se hace porque se tiene un prurito muy, diríamos, muy perverso frente a lo que significa la sexualidad sagrada. Estamos hablando de una sexualidad casta, estamos hablando de una sexualidad en que el hombre y la mujer no hacen mal uso de sus energías, de su semilla sagrada que el Logos divino nos entregó, el astro rey, esa fuerza sagrada, y nosotros la debemos transformar en forma muy poderosa para que nos dé la posibilidad de engendrar las fuerzas, las energías para convertirnos en el hombre celestial de que nos habla San Pablo o Pablo de Tarso. Esa puede ser la forma como se logra que ese esperma sagrado se pueda transformar y elaborar con él el Cristo íntimo, el niño de oro de la alquimia sexual. Vean pues ustedes, hermanos, cómo pudimos nosotros hoy explicar un poquito este proceso que me parece de la mayor importancia que lo hayamos hablado, porque de esa manera los estudiantes van a entender perfectamente qué es y de qué se trata y por qué razón viene a nosotros este proceso de esa manera. Hay una parte que nosotros tenemos que aprender también y conocer, que está explicada en el arcano 14 de lo que se conoce como la cábala esotérica, y que en ese arcano 14, en su figura de la lámina, nos explica precisamente su nombre, que es la temperancia. Dice: en las aguas de la vida encontramos 3 flores y en la de la mitad una serpiente que sube. Estas 3 flores representan a Sat, el íntimo, Atman, Chit. Oigan bien, Atman es Chit. Fíjense ustedes, Buddhi, el alma espiritual, Ananda, Manas, el alma humana. Entonces fíjense ustedes que está Sat, que es el íntimo, Atman. Está Chit, que es Buddhi, el alma espiritual. Y está Ananda, que es Manas, el alma humana. Ahí pues podemos entrar nosotros a analizar perfectamente que hay 3 fuerzas en nosotros que nos representan perfectamente en el proceso de la teología sagrada, la simbología de lo que cada hombre y cada mujer porta dentro de sí, pero que lastimosamente cada día nos alejamos más
de esas fuerzas sagradas y nos vamos metiendo en fuerzas tenebrosas. Dice que las tres flores representan también el fuego sagrado, la materia prima, la mezcla. Vean ustedes esto, qué interesante es que nosotros lo combinemos todo para que así podamos estar hablando cosas interesantes. Esas tres flores representan el fuego sagrado, la materia prima y la mezcla. En el medio un ángel nos muestra con su vestidura la tríada y el cuaternario, o sea, los cuatro cuerpos de pecado. Cuando se habla de cuaternario, se habla de los cuatro cuerpos de pecado. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empezaba a estudiar esta enseñanza, había hermanos gnósticos que tenían un poco más años que nosotros, y yo recuerdo que les gustaba mucho hablar de la gente y decían, hermano, usted es cuaternario, usted es cuaternario. Y entonces, claro, ni ellos sabían lo que estaban diciendo, ni uno mucho menos estaba entendiendo de qué lo querían calificar. Pero los hermanos que decían eso no sabían que ellos también eran cuaternarios, porque tenían los cuatro cuerpos de pecado, ninguno se había despojado de esos cuatro cuerpos de pecado. Entonces fíjense ustedes que es importante eso. En la lámina pues hay como dice aquí el maestro, hay un ángel en esa lámina del arcano 14, y ese ángel tiene unas vestiduras, nos muestra con su vestidura la tríada y el cuaternario. Es decir, hay que observar su vestidura para descubrir esta enseñanza. Y nos dice además, en su frente brilla un sol con 14 rayos, 7 visibles y 7 invisibles. Vean ustedes otra cosa bien interesante en este punto. Los visibles representan los 7 planetas y los invisibles los 7 chakras. Entonces, los rayos visibles, los planetas, y los invisibles a los chakras. El ángel tiene 2 copas o 2 jarrones con los cuales mezcla 2 elixires. Una copa es de oro y contiene el elixir rojo. La otra es de plata y contiene el elixir blanco. Ambos producen el elixir de larga vida. Muchos maestros han logrado la inmortalidad. Por ejemplo, Baba Yin, Sanat Kumara, Paracelso, el conde de San Germán, etcétera, etcétera. Fíjense que estamos explicando esto simplemente para que los estudiantes se den cuenta que cuando se habla de un conocimiento del nacimiento espiritual en la teología sagrada, tiene el estudiante que dedicarse no solamente a leer los libros y a estudiarlos, sino a vivenciarlos, a practicarlos. En materia de la escuela psicológica, tenemos que en la mayoría de los libros el maestro nos habla sobre la escuela psicológica. ¿Y en qué forma? Pues cuando nos invita a eliminar el agregado psicológico. Ese del que hablamos ahora, que nos decía el maestro, que si nosotros somos capaces de eliminar y reducir a su origen los elementos llamados pecados, vicios, etc., entonces encontramos al hombre celestial de que nos habla Pablo de Tarso en sus epístolas. Esa es la parte más interesante que nosotros tenemos que aprender a manejar, porque la mayoría de nosotros normalmente estamos a veces volviéndonos muy estudiosos, dizque de la energía, perdón, de la sabiduría gnóstica, especialmente de la gnosis amaeliana. Sin embargo, estamos cometiendo el error de llenándonos de teoría, y no con esto quiero exceptuar los libros gnósticos. Los libros gnósticos, mientras solamente se lean y se tengan en la memoria, son teoría. Eso es teoría. Eso hay que llevarlo a la práctica, eso hay que vivirlo. Por eso el maestro nos entregó la síntesis. Nos dijo, esta enseñanza la van a usar ustedes
para hacer la revolución de la conciencia, no la revolución de la mente. Y por eso fundó las escuelas, que nosotros les hemos dado el nombre propio. A la parte psicológica la hemos denominado la Escuela Psicológica Samaeliana. A la parte espiritual trascendente, el nacimiento sagrado, la hemos denominado la Escuela Teológica. Y de esa manera, lo que estamos haciendo nosotros es organizando la temática del maestro que él quería con tantas ansias poner en práctica y que se pudiera esta enseñanza equiparar con la dialéctica del saber y que esto se volviera una dialéctica del ser. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, buscando la manera de que la dialéctica del ser se vaya equilibrando con la dialéctica del saber. Lastimosamente, a nosotros nos debieron haber enseñado o dado esta pedagogía sagrada desde la niñez, desde muy niños. Y miren ustedes que estamos actualmente pasando por unos procesos muy difíciles en este planeta y nadie quiere plantear cosas diferentes y distintas. Son pocas las culturas religiosas que están interesadas en hablarle a la humanidad de este planeta de un cambio de conciencia. Todo el mundo habla de un cambio mental, que hay que cambiar los procesos mentales, que hay que cambiar esto, que la mente hay que fortalecerla, que hay que hacerla muy fuerte. Imagínense ustedes si la mente es nuestra cárcel, nosotros la vamos a reforzar, estamos reforzando los barrotes de esa cárcel en la que estamos. De manera que por ese camino pues no vamos para ninguna parte. Así que necesitamos con urgencia máxima llegar al punto esencial que consiste en buscar por todos los medios entender el proceso del nacimiento espiritual, al igual que tenemos que entender con mucha claridad el proceso del morir psicológico. Hay estudiantes que podemos tener más de 20 años en la enseñanza, o 30 o 40, y esta es la hora en que ni siquiera podríamos hablar de estudiantes con 10 años que deberían de saber muchas cosas, especialmente ya a estas alturas deberíamos estar saliéndonos del concepto lógico y nosotros seguimos dormidos en el concepto lógico. ¿Y por qué dormidos? Porque ese concepto es del ego y todo lo que el ego nos dé es dormidera atroz. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el maestro nos explica que tenemos que despertar conciencia. Y cuando se empieza a despertar conciencia real y objetiva, es cuando podemos entrar en el concepto psicológico. De resto, no, es muy difícil. Yo veo que hay muchas gentes que llevan más de 10 años en la enseñanza, 15, 20, 30 años, y todavía no tienen claridad qué es el concepto lógico y qué es el concepto psicológico. Por eso, en estas enseñanzas tenemos que nosotros dedicarnos a explicar este proceso. El ángel tiene dos copas o dos jarrones con los cuales mezcla dos elixires. Una copa es de oro y contiene el elixir rojo. La otra es de plata y contiene el elixir blanco. Ambos producen el elixir de larga vida. Muchos maestros han logrado la inmortalidad. Babaji, Sanat Kumaran, Paracelso, etcétera, etcétera. El mismo conde de San Germán. Luego nos explica el maestro el significado de este arcano, que es el arcano 14, que aparece un ángel con un sol en la frente, con una copa en cada mano, realizando la mezcla del elixir rojo con el elixir blanco. De la mezcla de estos dos resulta el elixir de larga vida. Indubitablemente este elixir es el que tanto anhelaron los alquimistas medievales. El elixir blanco es la mujer y el elixir rojo es el hombre, sin los cuales es imposible elaborar el elixir de larga vida. El de la mujer emana de la luna y el del hombre emana del sol. He ahí el color. Cuando el septenario hombre se une sexualmente al septenario mujer, se hace una suma
que da como resultado el arcano 14. Ahí está explicado los 7 rayos invisibles y los 7 rayos visibles. Vean ustedes. No está de más asegurar de paso que el hombre tiene 7 principios, lo mismo que la mujer. El sexo es el centro más importante y más rápido del ser humano. Esto poca gente lo sabe. La misma ciencia oficial ni siquiera lo expone. Es posible que uno lo conozcan. Ha habido grandes científicos que lo han detectado, pero por su condición de ser grandes científicos no se han querido expresar claramente sobre estos aspectos, con la disculpa de que el pueblo no entiende. Eso está parecido a lo que está sucediendo con el tránsito del planeta Hercólogos por, por el universo, que los científicos saben de ese planeta que viene en tránsito y que va a pasar cerca de nosotros, cerca relativamente, porque no quiere decir que va a pasar por allí cerquita y nos va a tocar, no, va a pasar a distancias muy grandes, pero su influencia magnética es tan terrible que va a sacudir a la Tierra misma. Asimismo, estos científicos no quieren decir nada y por eso es que el mundo sigue en tinieblas. Cuando el hombre septenario se une sexualmente al septenario mujer, se hace una suma que da como resultado el arcano 14 del tarot. No está de más asegurar de paso que el hombre tiene 7 principios, lo mismo que la mujer. El sexo es el centro más importante y más rápido del ser humano. Por eso muchas veces uno encuentra como hombre una dama y la ve instantáneamente siente una fuerza especial de atracción hacia ella. O ella ve a un hombre y también siente esa fuerza de atracción de sexual hacia ella. Eso es lo que se llama y se conoce como que el centro sexual que vibra con tanta velocidad y fuerza que logra eso. Y las gentes muy inocentemente hablan de amor a primera vista. Claro que podría ser amor a primera vista, pero para que fuera amor a primera vista tendría que tener unas condiciones. Una, la pureza. Dos, la alquimia sagrada. Y tres, el conocimiento del espíritu en los dos. Y eso es muy difícil que ocurra o que suceda. El proceso de crear un nuevo ser se realiza dentro de la ley de las octavas musicales. Las 7 notas de la escala musical son la base de toda creación. Si transmutamos la energía creadora, iniciamos una nueva octava en el mundo etérico, cuyo resultado es un vehículo con el cual podemos penetrar conscientemente en todos los departamentos del reino. Óigase bien, si transmutamos la energía creadora, iniciamos una nueva octava en el mundo etérico, cuyo resultado es un vehículo con el cual podemos penetrar conscientemente en los departamentos del reino. Así que aquí pues nos habla el maestro de octavas y octavas, y esto lo tendremos que estudiar también en esta cátedra titulada La Teología Sagrada, Gnóstica, Suprema, porque para ser teólogo gnóstico se necesita no irse a una universidad que le den un título, porque en las universidades pueden darnos títulos, pero son títulos que están basados en el saber, pero no están basados en el ser. Así, hermanos, que con estas expresiones finales yo voy cerrando esta cátedra, invitándolos a ustedes a que, hombre, lean las obras del maestro, analícenlas, porque cuando los estudiantes leen las obras del maestro y están en estas cátedras, pueden entender mejor lo que aquí estamos explicando y diciendo. Así que no se nos pierdan mucho en este proceso, porque se necesita con mucha intensidad este aspecto. En la próxima cátedra tendremos que hablar de los componentes de esta alquimia sagrada, que son la sal, el azufre y el mercurio. De esto, obviamente nos da como resultado el hecho de que nosotros aprendamos por lo menos a conocer cómo se desarrolla el nacer espiritual en la alquimia sagrada, fundamentados en la teología gnóstica suprema
explicada por nuestro gran avatar y arcángel Samael Aun-Weor. Así que agradezco a todos su atención que me han prestado, les doy infinitas gracias por tener paciencia de escucharme y los invito a que mañana nos encontremos a esta hora para seguir adelante con la cátedra titulada precisamente El Superhombre. Paz inverencial, hermanos.